Comienza el curso político y la Villa de los Barrios lo ha hecho con una magnífica noticia. Se va a rebajar la deuda en 20 millones de euros. Ayer, a esta hora de la tarde, se llevaba a cabo el pleno ordinario. En el punto cuarto se aprobaba con el voto a favor de los Barrios 100%, del Partido Socialista y del Partido Popular y la abstención de Movimiento Barreño y de Vox. Es una muy buena noticia. El alcalde de los Barrios aseguró que se trata de doblar esa curva de deuda que supone que el futuro floreciente, ahora sí, empiece a vislumbrarse ya en la Villa de los Barrios. Por ese motivo y con motivo de ese curso político invitamos al alcalde de nuestros estudios en la Torre de Hércules, Miguel Alconchel. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Es tan importante la noticia que contábamos ayer en directo en ese pleno que contábamos, supone tanto esa rebaja, bueno, 20 millones de euros es un dineral, pero ¿cuánto o qué significa para el municipio de los Barrios, para el vecino de los Barrios? Bueno, muy buenas tardes en primer lugar. Pues supone un hito importantísimo, ¿no? Decíamos, ¿no?, que supone doblegar esa curva, esa tendencia negativa que ha tenido el ayuntamiento durante tantos y tantos años, ver esa luz al final del túnel, que aunque la luz queda lejos, pero ya se ve, ya se percibe, y supone, pues muchísimas cosas, ¿no? Es decir, creo que hasta hace muy poco era impensable que el ayuntamiento con recursos propios, sin tener que acudir a los fondos de ordenación, pudiera hacerse cargo de la situación y de la deuda. Ahora, como digo, no solo el ayuntamiento no va a los fondos de ordenación, fue un compromiso que ya no se está llevando a cabo esa adhesión al fondo de ordenación, ya no lo necesitamos, pagamos nuestros compromisos con nuestros propios recursos y además hemos sido capaces de generar también, desde el punto tanto de la contabilidad como desde el punto de vista de la gestión del presupuesto como de la liquidez, un escenario que nos permita que todos esos recursos extraordinarios que llegan al municipio sirvan para pagar y reducir la deuda. Dicho esto también, Paco, es un tema tremendamente complejo porque son muchas las magnitudes de las que depende poder hacer esto desde el punto de vista contable y además, como digo, tener recursos para hacerlo. Es que muchas veces la contabilidad va por un lado y los recursos van por otro, ¿no? En este caso todo se ha alineado, todo se ha ido haciendo de manera que, como digo, lleguemos a este punto y también, lo dije ayer en el Pleno, estamos en un escenario donde puede haber una reducción muy importante de deuda de aquí al año 2027. Nosotros, yo sé, también es verdad que en mi caso yo soy optimista por naturaleza, entonces quizás esto no a lo mejor haga que yo no sea tan realmente objetivo, ¿no? Pero yo sí calculo que de forma moderada podemos reducir la deuda hasta aproximadamente los 170 millones de euros. Creo que es un escenario realista. ¿Por qué? Porque a corto plazo tienen que llegar inversiones importantes al municipio. Esas inversiones a corto plazo nos van a generar liquidez vía pago de las tasas, ICIO o licencias de apertura, o el 10%, por ejemplo, en caso del no urbanizable de compensación, nos generan unos ingresos importantes de forma inmediata y luego a medio plazo, que está el otro recorrido, supondrá que se implantarán empresas que dejarán pues ya ingresos corrientes vía IBI y AE en el municipio, que la otra estrategia es no solo pagar deuda, sino también generar una economía potente en el ayuntamiento que nos permita vivir con mayor comodidad que hasta ahora. Sin faragarnos mucho en número, porque ayer el punto cuarto uno sale de allí con el primero aprobado del CFC de Finanzas. ¿En cuánto cogió usted la deuda y en cuánto la tiene ahora mismo? ¿Y en cuánto se quedará con esa recta de 20? La deuda, el problema es que, tengo que decir la verdad, es decir, la deuda cuando yo entro es menor, pero a mí me toca cerrar un montón de procedimientos judiciales, ¿no? Yo creo que hay que ser honesto en esto y es verdad que la deuda cuando yo llego está en torno a los 174 millones de euros, pero quedaban cerrar las empresas municipales, que siempre lo he explicado, ¿no? Y además también de una forma transparente, ¿no? La amenaza eran más de 100 millones de euros y se ha quedado al final en un acuerdo por 30 millones, que es una cantidad muy importante, pero que la reducción está ahí, ¿no? La reducción es muy importante y además también para nosotros era importante cerrarlo porque también se suponía cerrar una etapa negra de nuestra empresa, hacerlo en las mejores condiciones, que no hubiese muchísimo damnificado, porque sabes que había mucha gente damnificada por esa gestión, hacerlo de la mejor manera posible, llegando a acuerdos. Yo creo que hemos sido muy elegantes en eso, lo digo honestamente, todos los que hemos participado. Ya tenemos la deuda ahí prácticamente cerrada, nos quedaban un par de convenios urbanísticos. También lo hemos cerrado, hemos llegado a acuerdos en los juzgados, hemos intentado que todos los procedimientos judiciales que tiene el ayuntamiento llegar a acuerdos con ellos, porque al final es cierto que es muy difícil para la administración justificar que no se ha enriquecido de cosas que realmente ha tenido el ingreso, con lo cual hemos preferido llegar a acuerdo y, como digo,
hemos llegado aproximadamente a los 208, 210 millones de euros y a partir de ahí es cuando ahora empezamos a pagar y a bajar la deuda. Y cuando le pone tanto énfasis en que esto se va a pagar con recursos propios, que no se recurre al fondo de ordenación, insisto, para explicárselo claro al vecino, eso es no refinanciar, no volver a meter la mano en un cajón que ha sido de todos los colores políticos y que ha ido ayudando a aquellos ayuntamientos que son deudores por naturaleza. Efectivamente. ¿No? Yo además también en esto me gusta ser honesto y reconocer que los fondos de ordenación que empezaron con el PP y luego los amantes del PSOE ha sido una herramienta fundamental. Pero también digo que las herramientas están para utilizarlas y saber utilizarlas y que no quiero que parezca que nos queremos poner de ejemplo de nada, pero en nuestro caso muchas veces se ha dicho, no, es que durante este tiempo el ayuntamiento ha ido refinanciando y no ha ido pagando deuda. Aquí hay que matizar dos cuestiones. Una que no es cierta. Nuestro ayuntamiento ha pagado, yo creo que rondando en metálico de nuestros recursos, más de 30 millones de euros, que es una auténtica también animalada entre pago a proveedores, porque el pago a proveedores, hay que recordar que hemos pagado unos 17 millones, se paga con el 50% de nuestro esfuerzo, que es la PIE, lo que recibimos del Estado. ¿Vale? Que ahora, por cierto, con el acuerdo se libera. Pero lo hemos estado pagando. Hemos pagado un montón de deudas a otras entidades, Mancomunidad, Consorcio de Bomberos, Argisa, etcétera, etcétera. O sea que la deuda era muy importante, la que se ha ido pagando también con recursos propios. Pero, como digo, el Fondo de Ordenación es un mecanismo que nos ha permitido tener ese tiempo de respiro para poder ordenarnos. Si los fondos de ordenación, en vez de durar, no sé si han durado prácticamente 10 años, hubiesen durado 3 años, el ayuntamiento nunca hubiese llegado, es imposible. Pero hemos sido capaces de utilizar esos 10 años para ordenarnos, generar también la base de la recuperación y, como digo ahora, poder ver esas señales positivas y ver la luz al final del túnel que nos va a permitir, como digo, no solo cumplir con los pagos que ya estamos comprometidos, sino intentar hacer quita y demostrarle al Ministerio que no hay que presionar más a los vecinos, que no hay que subir más impuestos y que con lo que estamos haciendo es más que suficiente para paliar la situación que tenemos. Los alcaldes actuales os habéis encontrado un fisco, una vigilancia que antes no había. Yo recuerdo a un alcalde antiguo, no de la comarca, para que nadie piense que no es de la comarca, que decía, haz lo que debas, aunque debas lo que hagas. Pa'lante. Lo que viene a significar un pa'lante, ¿no? Sí. Eso ahora mismo, a día de hoy, ya no se puede hacer. Es decir, Miguel Alconchino podría decir, oye, 170 es la deuda que me ha dejado el PSOE, yo voy a hacer mi gestión y cuando me vaya tendré, me ha faltado esto, tendré terminado esto, en el campo de fútbol haré esto, y los 170 se van a quedar. Eso no hubiera sido posible legalmente, posiblemente, ¿no? Imposible, ¿no? Yo creo que además también, no ya por una cuestión legal, que también, sino que también es verdad que los tiempos han cambiado y yo creo que también hemos vuelto todos un poco más exigentes, afortunadamente. Quizá haya en nuestra historia reciente 3 periodos claros, ¿no? Uno postdemocrático, uno intermedio y en este que estamos actualmente, digo a nivel global, no digo solo por el municipio, donde ya sí se exige un cumplimiento de la normativa, donde ya sí todos esos mecanismos que hay de control están en funcionamiento y donde quizá también se es menos permisivo con eso. ¿Por qué? Porque al final no es una cuestión solo de los barrios, es que vemos como grandes capitales como Jaén languidecen por el endeudamiento y al final eso es un perjuicio para los vecinos que han pasado de creer que estaban en Champions, jugando en Champions, a estar en regional y sin recursos para afrontar ningún tipo de servicio. Más cerquita tenemos Jerez, un ejemplo. Bueno, claro, Jerez, por ejemplo, Jerez también brutal. O sea, hay muchísimos ejemplos de ayuntamientos que están en franca decadencia por haberse permitido cosas que no se tenían que haber permitido. Yo creo que las normas están para cumplirlas. Creo que nos tenemos que ceñir todo a lo que dice la legislación, siempre con márgenes, siempre con un poco de permisividad, pero que sea una permisividad que permita que tú puedas gastarte lo que tienes, no lo que no tienes. Me explico, yo siempre digo que la polémica que siempre hay con los políticos es, no, dejen ustedes que los políticos, ustedes lo han votado, confíen en ellos, dejen que gasten el dinero como ellos entienden que hay que gastarlo. Lo que no hay que gastarse es lo que uno no tiene. Esa es la trampa. Ahora, si tú tienes 10 y decides gastarte los 10 en comprar vasitos de plástico, luego los vecinos te dirán, oye, que te has gastado los 10 en vasos de plástico. Ahora, lo que no vale es tener 10 y gastarte 20 en comprar estos vasitos de plástico. Entonces, yo creo que es, digamos, donde tendría que estar un poco más el límite, ¿no? Pero bueno, está todo muy, muy encorsetado, muy controlado. Hay muchos habilitados también, aunque faltan muchísimos. Y creo que esto es lo sano, ¿no? Aunque muchas veces protestemos los políticos, nos quejemos y tal, poco porque no nos dejan, porque vamos muy lentos, pero que haya controles, porque si no, al final, el problema es que estamos convirtiendo algo bonito, que es lo público, en una pesadilla para los ciudadanos. Por hacer el capítulo de ayer, le votó a favor el Partido Popular, socio de gobierno, y el Partido Socialista, los partidos tradicionales, por decirlo de alguna manera. Se abstuvo Movimiento Barreño y Vox. ¿Qué le pareció?
Bueno, me pareció, primero que el voto del Partido Socialista, lo tengo que poner también sobre la mesa, me pareció que era un voto y yo creo que demuestra que todos estamos intentando cambiar la historia del pueblo y de demostrar que estamos en un tiempo diferente, ¿no? Y yo siempre digo que yo nunca, y de verdad que esto igual está feo que lo diga, pero yo nunca he dicho el nombre de nadie en un pleno, ni miento a nadie. Me explico, yo me da mucha rabia cuando empiezan a hablar. No hablemos, si hay que hablar de algo pesado en general, pero yo creo que hay que cerrar etapas, ser justo cada uno con las etapas que hemos vivido e intentar entre todos construir. Entonces me parece positivo que en esa votación el PSOE votara a favor, porque ya demuestra que estamos en otros tiempos, en otras circunstancias y que lo importante es que los problemas del ayuntamiento se solventen. Me sorprendió Vox y Movimiento Barreño, la verdad, porque creo sinceramente que fue una torpeza mayúscula y porque no se han enterado muy bien de cómo funciona esto. También te digo, Paco, que lo dije ayer en el pleno, ya cuesta explicar algunas cosas, ¿eh? Yo ya miro a los lados y ya empieza a costarme tener que explicar según qué cosas, ¿no? Uno es el más mayor de todos y claro. Los representantes políticos no habían nacido casi cuando... Claro, y ahora explícaselo, ellos te miran con los ojitos ahí y tal, y dices tú, bueno, ¿qué le estoy explicando? Si es que no me están entendiendo y ellos no, igual no lo entienden, no lo han vivido, pues al final uno ya tiene una edad y hay gente que ya prácticamente le duplico en años y entiendo que es más complicado. Pero bueno, sí que digo, en general muy positivo todo porque no hubo voto en contra, o sea, fueron abstenciones, ¿no? Y me parece sinceramente muy interesante que el Partido Socialista votara a favor, ¿no? Segundo año de legislatura, ¿cómo está con los socios, con el Partido Popular? ¿Que hubo un amago de preocupación? ¿Está todo encauzado ahora mismo? Con los socios a nivel local no tenemos ningún problema, realmente trabajamos bien, tenemos nuestras cuestiones, cada uno tiene sus áreas, sus cosas, compartimos, hacemos reuniones constantemente, yo creo que funciona bien. El gran problema que tenemos es que tenemos unos compromisos a otros niveles que son los que tenemos que vigilar todos que se cumplan. ¿Se están cumpliendo? ¿En qué grado de cumplimiento andamos? Claro, el grado de cumplimiento ahora mismo no es el que nosotros deseamos y lo hemos manifestado muchísimas veces, ¿no? Yo creo que los pactos y los acuerdos están para cumplirlos y obviamente queda mucho tiempo. Pero, insisto, que nosotros estamos cumpliendo siempre rajatabla. Yo soy una persona y mi equipo de gobierno, y bueno, yo creo que todos los que estamos en esto, que si decimos una cosa intentamos cumplirla, ¿no? Es decir, yo sí cuando voy como alcalde de los barrios, yo no voy como Miguel Alconché, voy como... Yo represento la imagen de un municipio y creo que mi municipio se merece que cuando el alcalde va represente a todos los ciudadanos y que cuando se comprometa en nombre de todos ellos cumpla. Pues yo estas cuestiones que yo soy muy exigente para pedir, pero también soy para dar. Es decir, yo exijo cuando necesito algo, también cuando me piden algo soy muy exigente. Entonces me gusta que me traten como yo trato a todo el mundo. Insisto que yo creo que no es una cuestión de estar pendiente, sino que, oye, hay un acuerdo, tú preocúpate de cumplir tu parte, que yo me comprometo a cumplir la mía, ¿no? Y en esa estamos, ¿no? Estamos esperando este mes también ver algunas cuestiones que se tienen que materializar y, como digo, espero y deseo que por sentido común y porque hay muy buena relación, pues se cumplan los acuerdos, que es lo que todo el mundo está esperando, ¿no? Segundo año de legislatura, ¿qué debería florecer? Vemos obras, vemos que aquí se ha inaugurado un centro de ocio importantísimo, ya lo anunciamos, hemos anunciado obras importantes, también que nos van a estar en nuestro entorno, una zona muy cercana a nosotros, tenemos el hidrógeno verde que también asoma a las puertas, se están preparando los barrios, ¿qué debe florecer, qué debe hacerse realidad, qué debe plasmarse en este segundo año de legislatura? Y esa pregunta va enfocada en este inicio de curso político. Bueno, para nosotros es clave este final de 2024 y 2025. El 2024-2025 como, digamos, metas más cercanas, que serían prácticamente la mitad de la legislatura, un poquito más, tienen que servir para que todas esas inversiones en las que hemos estado trabajando se materialicen. Probablemente en los próximos días uno de los proyectos en los que estábamos trabajando se materialice ya el pago de la licencia, que tú sabes que es un hito importante porque cuando alguien paga... Es que va para adelante. Es que va para adelante. Y luego también probablemente tengamos que desplazarnos fuera del municipio para participar del cierre de un acuerdo de una multinacional que se va a estar justo aquí enfrente, la vaya a ver más desde la ventana. Con lo cual entiendo que este 24 y 25 tiene que servir para todos aquellos proyectos en los que hemos trabajado se empiecen a cerrar y a materializar, y aquellos en los que estamos trabajando desde el punto de vista pues de la tramitación urbanística o de cualquier tipo de tramitación se materialicen para intentar antes de que acabe el año que viene empezar ya a poner la primera piedra de proyectos que son clave, que lo he dicho en muchísimas ocasiones, son clave no solo para el municipio, es muy corto hablar de municipio, sino para la comarca, ¿no? Y estamos en una zona, en un área metropolitana muy concentrada, aunque no lo parezca, donde hay muchísima industria, en las dos orillas fundamentalmente de los barrios y de San Roque, donde va a haber muchísima sinergia y donde probablemente en los próximos 2-3 años hayan inversiones muy, muy potentes
que le den un espaldarazo importante a la comarca, ¿no? Y como digo, nosotros ahí tenemos la fortuna de tener un escenario muy bueno, de tener avanzados muchos proyectos. También está pendiente el hidrógeno verde de Endesa, tenemos la planta de Marpol, tenemos también en breve que se va a hacer la primera puesta en marcha de la planta de GNL de Endesa, con lo cual hay muchísimas buenas noticias. También estamos, como sabes, en los proyectos residenciales, la antigua vivienda de Alcalá Sur, que también ya tienen el OK urbanístico. Tenemos también con Guadacorte SEA trabajando también su sectorización, que es un proyecto muy, muy importante. Como digo, son muchos los caminos que tenemos abiertos y el objetivo es materializarlos todos, Paco. Es decir, todos. Es decir, tenemos que ir a todas. Luego la vida y el destino dirá, o la legislación, o las circunstancias, porque también las circunstancias a veces pesan en los proyectos, porque depende de escenarios económicos, dónde estamos, pero nosotros tenemos todas las vías abiertas y vamos a todas. Hay que ir a todas, Paco, eso ya no podemos permitirnos decir, no renuncio a esta, tenemos que abrirlas todas y a medio plazo, si el año que viene nos vemos, tenemos que decir, oye, pues esta y esta y esta y esta se han materializado. Tenemos la planta de GNL a punto de abrir, tenemos el parque eólico en construcción, en breve va a haber un parque fotovoltaico en construcción. En breve va a haber también una EDP va a presentar su licencia, 2 proyectos también industriales que van a presentar sus proyectos. Es decir, tenemos un escenario muy, muy positivo. Muy positivo. En esta área metropolitana, la infraestructura es fundamental. Sí. Quería escuchar su posicionamiento con el tema del tercer carril. Y mi posicionamiento es claro, ¿no? Yo lo expliqué ayer también en el Pleno, ¿no? No es que esté en contra del tercer carril. Yo creo que el tercer carril es una muy buena segunda opción, pero no una primera opción. La primera opción tiene que ser sacar el tráfico pesado, que además pasa por el corazón de la bahía, que cruza todo el municipio prácticamente de los barrios, con los núcleos también muy poblados, de Guadacorte, Los Álamos, Ciudad Jardín, la entrada y salida de Palmones, y que para nosotros la A7 es una auténtica barrera. Y creo que tenemos que transformar esa barrera en una gran avenida, fácil, cómoda, accesible. ¿Para qué? Para que la gente venga a comer a los barrios, a comprar a los barrios, a divertirse a los barrios, que es para lo que estará destinado, o a trabajar, ¿no? Que también hay muchísimo trabajo industrial y pesado aquí en el municipio, ¿no? La alternativa sería una variante. Una variante, que ya se aprobó en su día. Su día, recuerdo yo, por las presas, por ahí arriba, Correcto. Por ahí va una circunvalación que tuvo un estudio de detalle, informativo, que se aprobó. Y nosotros lo que decimos es que si en nuestro municipio, yo hablo por los barrios, tiene una hipoteca con esa infraestructura que ha hipotecado parte de nuestro territorio. Si además estamos convencidos que si se hace el tercer carril, eso supone una renuncia expresa a la circunvalación. Paco, si aquí no viene una infraestructura en 50 años, si el tercer carril está pensado o se ha trabajado o se ha venido trabajando desde la década del 2000 y estamos en el 24, vamos a necesitar llegar al 2060 para ver la circunvalación. Teme que si se hace el tercer carril, claro, se olvida ya en el cajón el proyecto de circunvalación. Paco, todos los cajones importantes de infraestructura del campo siguen en cajones. No sé cuántos millones este año para el tren. El tren sigue siendo el tren del Chacachá. Y pasa un año y pasa otro. El puente entre los barrios Guadacorte, aquí a la altura vuestra prácticamente. Año en un baúl. El proyecto de la circunvalación, el acceso al freno norte en un baúl. No tenemos proyectos de nada. Aquí nadie está invirtiendo. Por eso, una de las cosas que digo también es que por lo menos agradezco que alguien se haya dado cuenta que aquí hay un problema con el tráfico y plantee una solución, aunque no es la que a mí me gusta, que no es la que yo creo que es la correcta. Pero bueno, por lo menos alguien se ha fijado y ha dicho... Ha dicho que un problema. Hombre, y además también porque mientras esto tarda va a ser muy duro cada vez, ya no el verano, sino más periodos del año en esta travesía. Es decir, este año sin accidentes ya estaba completamente colapsada. Este verano ha sido infernal. Sin accidentes. Ya antes era infernal con los accidentes, pero este verano ha habido un punto en el que los viernes por defecto había colas, los jueves había era cola, ha sido infernal, pero una auténtica matraca impresionante, ¿eh? Claro, entonces yo lo que nosotros defendemos es que si se hace la circunvalación, muchísimo tráfico pesado y de paso se va a quitar de esta zona, ¿no? Y creo que además la propia normativa europea dice que hay que sacar los vehículos de las zonas pobladas, de la área metropolitana, y la única opción que se nos ocurre es una circunvalación, que insisto, que está proyectada, que hipoteca muchísimos terrenos en muchísimos municipios, lo que hay que ejecutarla. En vez de gastarte 80 millones ahora en hacer un tercer carril, déjalo, ahorra un poquito más y a la circunvalación. Si de todas maneras llevamos esperando, ¿cuánto? 25 años, no creo que por un par de años o 3 más nadie vaya tampoco a perder, pero por lo menos que se haga algo que sea útil. Es verdad que sobre el proyecto no hago valoraciones porque no lo conozco. Cuando tenga el proyecto, obviamente, lo estudiaremos, analizaremos y veremos qué afección tiene para el municipio, porque
El problema es que hay problemas históricos que jamás se han solventado. Es decir, por eso no nos creemos nada. Que no es Miguel Alconchel, que yo creo que todos los vecinos del campo de Gibraltar estamos en la misma. ¿Desde cuándo, Paco, estamos hablando de desdoblar el puente de Palmones? ¿Desde cuándo los vecinos de Palmones pueden salir libremente de su municipio? No pueden. Porque si estamos secuestrados los que pasamos por la A7, el que sale de Palmones lleva secuestrado toda la vida. Entonces, ¿qué vamos a meterle? ¿Más coches, más tráfico, más riesgo, más carriles, más probabilidad de accidentes? El acceso, por ejemplo, al asfalto, te lo decía antes, o al futuro recinto fiscal. ¿No tiene acceso desde Málaga? ¿Alguien ha planteado su solución? El paso a nivel de los barrios con San Roque, del Guadarranque, igual, otro cuello de botella. ¿Alguien ha pensado? Y luego 3 carriles como entre Algeciras que hay 2. O sea, esa gestión de esa reducción, ¿cómo se hace? Si Algeciras tiene circunvalación y nosotros tenemos tercer carril, que tampoco tiene mucho sentido. O sea, se anuncia en Algeciras circunvalación y en los barrios tercer carril. ¿Y cómo vas a casar las dos infraestructuras? Es decir, una infraestructura nacional no puede desembocar en una carretera, en este caso autonómica, como es la A381, y si los barrios tienen 3 carriles y esto tiene donde se va a hacer la unión. O sea, todo un poco, yo creo que insisto que lo dije ayer, creo que ha faltado comunicación, una reunión del ministerio, de quien fuera, de un director, de lo que fuera, con los alcaldes y plantear todo esto y que se diera una solución, que a lo mejor la solución es la misma del tercer carril, pero hubiese sido para todo el mundo la misma. Y con unas ciertas explicaciones y que considera la problemática, pero cuando tú anuncias en un pueblo una cosa y en el otro la otra, pues la verdad es que es normal que hay que desconfiar un poco, ¿no? Segundo año de legislatura y ya han visto que tenemos muchísimas cosas que están, que van a aparecer, que van a llegar y cuestiones que debatir. Y si detectamos problemas que estamos afrontando, por lo menos un paso hemos dado. Sí. Alcalde, muchísimas gracias por visitarnos como siempre. Muchísimas gracias a ustedes y insisto que estáis en una posición privilegiada y vais a ser los grandes testigos de muchos de los desarrollos de este municipio. Y esperemos contarlo. Muchas gracias. Muchas gracias.